Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo, hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad pregunta, 2 puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta, porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta 2 puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no la habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Sergio Delgado con un total de 403 me gustas, que pregunta: ¿crees que exista la logia de la tierra y quién crees que sea su usuario? ¿Crees que exista un cuarto tipo de haki? Por cierto, arriba Luffy Hancock, saludos desde Colombia, saludos desde España, Sergio. En cuanto al cuarto tipo de haki, no creo que vaya a existir. En todo caso, lo más cercano a ello sería el poder de escuchar todas las voces, pero como ya dije en una teoría mía hace muchísimos meses, no creo que eso sea un cuarto haki. Respecto a la logia de la tierra, sí que veo posible que llegue a existir, ya que hemos visto la logia del pantano y la paramecia de la roca, que al fin y al cabo son Akuma no Mi muy parecidas, pero en todo caso, si hay una fruta de la tierra, ya sea paramecia o ya sea logia, creo que se parecería demasiado a la de Pika, por lo que no le vería mucha gracia que llegase a existir. Quizás sea la fruta superior a la de Pika y sí que exista, y que su usuario quizás sea algún comandante de un Yonko, porque no creo que se le pueda llegar a dar ese tipo de fruta a otro personaje si no es un personaje muy relevante para la historia. Gerardo Monsiváis pregunta: en el hipotético caso de que Big Mom lograse atrapar a algún ex miembro de la tripulación de Roger, por ejemplo el Rey Oscuro, Pudding podría ver sus memorias y por lo tanto saber cómo llegar a Raftel y todo lo que conlleva eso, es decir, qué es el One Piece, el siglo vacío, etc. Saludos desde Aguascalientes, México. Saludos desde España, Gerardo. Y yo sinceramente creo que no, ya que entonces la Akuma no Mi de Pudding sería demasiado buena, estaría demasiado rota. E imagino que al igual que la mayoría, si no todas, de las Akuma no Mi, deberá de tener algún tipo de limitación. Por ejemplo, no puede ver ni alterar los recuerdos de hace más de un año o algo de ese estilo. Imagino que mediante los capítulos avanzan de este arco de Whole Cake iremos averiguando un poco más acerca de la Akuma no Mi de Pudding y de sus limitaciones. Y si no lo averiguamos en el propio manga, imagino que alguien se lo preguntará en un SBS y Yoda lo explicará. Leonardo Ramírez pregunta: ¿crees que Sanji pueda despertar su haki del rey en este arco? Y si no, ¿en cuál arco crees que pase? ¿Le ves la posibilidad a la familia Beast-Smoke en participar en el Reverie, dado en cuenta los eventos ocurridos en los pasados 2 capítulos? Me gustan tus vídeos, God Nakama, saludos desde California, saludos desde España, Leonardo, y me alegro que te gusten mis vídeos. Respecto a Sanji y el haki del rey, yo creo que sí, que en este mismo arco de Whole Cake, Sanji mostrará, despertará, usará su haki del rey, ya que es el arco de Whole Cake, que es el arco que está protagonizado por Sanji, por lo que creo que sí o sí debemos de ver algún que otro power up para el cocinero, y desde luego que el haki del rey sería una muy buena elección para ser un power up para Sanji. Además, no sé por qué, pero me da la sensación que lo usará para salvar a Reyu en un momento en específico, algo así como lo que ocurrió en Marineford con Luffy y Ace. Creo que llegará a ser muy parecido. Y respecto a la familia Beast-Smoke en el Reverie, yo sinceramente sé que lo veo bastante probable, ya que al fin y al cabo nos han dejado claro que la boda no se va a acabar dando, ya que la familia Charlotte tiene intención de matar a la familia Beast-Smoke, pero dudo muchísimo que la familia Beast-Smoke vaya a ser asesinada, o al menos asesinada en su totalidad, por lo que mínimo algún que otro miembro sí que creo que irán al Reverie. Ya a favor de qué lado estarán es más difícil intentar adivinar. Lu Tomasi pregunta: ¿cómo crees que será la relación entre Luffy y Dragon durante el tiempo que estén juntos? Entiendo que estar a cargo de un bebé siendo revolucionario es complicado, pero ¿por qué crees que Dragon no se hizo cargo de Luffy cuando creció, pero sí se hizo responsable de Sabo y Koala? ¿Crees que podamos ver una parte más seria de Luffy, algo así como un resentimiento por haber sido abandonado por su padre? Saludos desde Argentina, saludos desde España, Lu Tomasi. Y yo sinceramente creo que Luffy no pasó a ser un revolucionario principalmente porque en parte es como si estuviese protegido por Garp. Era Garp quien le llevó a Villafusa, por lo tanto no creo que le dejase a Dragon llevárselo. Por eso mismo creo que Luffy no creció como un revolucionario, al contrario que sí que lo hicieron Sabo y Koala.
Y respecto a la relación que tendrán juntos, yo al principio imagino que Luffy digamos que tratará a su padre como una persona más, como suele tratar a todos los demás que conoce por primera vez, casi dándole igual qué es lo que hagan, pero con el tiempo, cuando irán avanzando, cuando Luffy conocerá un poco más profundamente a Dragon, imagino que le cogerá algo de confianza y se comenzarán a llevar bien. No creo que Luffy le tenga resentimiento a su padre por haberlo dejado abandonado, entre comillas, ya que al fin y al cabo le dio una infancia bastante feliz haciendo eso. Alucard007 pregunta: tomando como ejemplo el alcance que tenía el haki de observación de Enel en Skypiea, que prácticamente lo hacía omnisciente pudiendo detectar las intenciones de todos en la isla, ¿crees que puede aparecer un usuario de haki de armadura con un alcance similar en el sentido de que además de recubrir su cuerpo como Vergo, sus armas como Zoro, pueda transferirlo a todo un barco, para no exagerar tanto, haciendo que el mismo se torne de color negro? Sería algo de temer. Por cierto, me encantan tus vídeos, sigue así, saludos desde Venezuela. Saludos desde España, Alucard007, y me alegro que te gusten mis vídeos. Y aquí estás equivocando un poco lo que viene siendo la fuerza del haki de armadura. Estás dando por hecho que es más fuerte cuanto más recubres, cuando eso para nada es así. Es más fuerte el que más resistencia tiene, no el que más es capaz de recubrir. Aún así, si eres capaz de recubrir todo un barco con haki de armadura, significa que tienes bastante haki de armadura, pero el nivel ya no se sabría si es del todo alto. Y si creo que vayamos a ver un usuario de ese estilo, yo creo que sí, si no lo hemos visto ya. Por ejemplo, Garp. Garp, a mi parecer al menos, actualmente es el usuario de haki de armadura más potente, más fuerte del mundo de One Piece, y creo que él podría llegar a revestir de haki todo un barco. Y si no lo hace él, quizás lo haga Kaido, ya que imagino que él también tendrá un haki de armadura muy alto, o incluso Shanks. Hay varios personajes que pueden llegar a tener hakis de armaduras muy altos en el mundo de One Piece. Fernando Sahagún pregunta: ¿cuándo crees que aparecerá Koby o sabremos algo de él? Saludos desde México, sigue así con Nakama. Saludos desde España, Fernando. Y hasta ahora siempre había dicho que creía que iba a aparecer en el arco de Wano, pero ahora sin duda alguna he cambiado de opinión y creo que aparecerá en el propio arco del Reverie, que se supone, no está nada confirmado, pero se supone que vendrá antes de Wano. Como sabemos, en el Reverie se van a reunir muchos reinos diferentes, e incluso ya hemos visto como algunos están siendo escoltados por marines, por lo que imagino que en Mariejoa, en el propio arco del Reverie, veremos a la mayoría de los marines importantes. Puede que hasta nos presenten a Green Bull por primera vez en persona. Creo que este será el momento adecuado para ver cómo han cambiado los marines durante estos 2 años y cómo están más o menos todos los puestos. E incluso no me extrañaría que llegásemos a ver a Koby escoltando a alguno de los personajes importantes, como por ejemplo lo podría ser Iceberg, el alcalde de Water 7. Recordemos que Water 7 está afiliado al gobierno mundial, y aunque es una ciudad en lugar de un país, imagino que también tendrá permitido el poder ir al Reverie, y teniendo en cuenta que Koby tras tanto tiempo es en el lugar en el que apareció, creo que sería un muy buen detalle por parte de Oda que viésemos a Koby acompañando a Iceberg y a la que es actualmente su secretaria. Henry AMC pregunta: ¿pueden 2 usuarios de Akuma no Mi hacer ataques combinados? ¿Crees que Ichiji y Niji están al nivel de los comandantes de Big Mom? Yo sinceramente sí que creo que se pueden llegar a hacer ataques combinados. Al fin y al cabo, si ambos usuarios se llevan bien, sí que hay elementos los cuales se pueden juntar para llegar a crear un ataque muy potente. Por ejemplo, un usuario de la Gasu Gasu no Mi con un usuario de la Mera Mera no Mi. El de la Gasu Gasu no Mi podría esparcir algún tipo de gas por el ambiente, y luego el de la Mera Mera no Mi disparar fuego hacia donde se encuentra ese gas para crear una gran explosión. Esto sería por ejemplo una gran combinación y que imagino que sí que se podría llegar a dar. En cuanto a Ichiji y Niji, yo sinceramente creo que no están al nivel de los comandantes de Big Mom. Al menos Niji creo que no, ya que cuando estuvo peleando contra Sanji no pareció ser un personaje bastante fuerte. En cambio Ichiji, al no haber visto nada acerca de él, quizás sí que podría llegar a estar al nivel de uno de los comandantes de Big Mom. Aún así lo dudo bastante. Brian Hurtado pregunta: ¿crees que Kuina aparezca en el arco de Wano? Y si es así, ¿qué papel jugaría en este arco? ¿Tal vez sea el Shogun? Esta es una de las teorías que más gente me ha llegado a enviar, diciendo que creen que Kuina está viva y que incluso puede llegar a ser el Shogun. Sinceramente, a mí no me convencen en lo absoluto, ya que primero,
Kuina, cuando murió en el manga, se vio su cadáver tumbado en el suelo del dojo de su padre, y era su cuerpo, lo único que no se veía era su cara, ya que esta estaba tapada con una toalla, y me parecería demasiado extraño en el caso de que estuviese viva, que nadie de los que estaban viendo su cuerpo muerto detectase que ella estaba respirando o que realmente estaba viva en lugar de muerta. Otra posibilidad es que hayan sustituido el cuerpo de Kuina vivo por alguien que había muerto y que se parecía muchísimo a Kuina. Primero, eso me parecería, vamos, una casualidad tremenda y algo que no me creo. Y segundo, me parecería bastante fuerte que llegasen a hacer eso. Pero en el hipotético caso de que Kuina llegase a estar viva, si en algún lugar tiene que aparecer, sí que sería en este arco de Wano. Pero que sea el Shogun ya me parece bastante exagerado, ya que se haya vuelto mala y que además sea mujer, el Shogun en Wano sería demasiado extraño. Trixico te pregunta: hay algo que me escama de la batalla final contra el gobierno mundial, y es que si no me equivoco tendremos al Gorosei y a los almirantes como enemigos. No sé cómo de fuerte será Luffy y sus nakamas para entonces, pero ¿los ves derrotando a los almirantes para justo después irse a por el Gorosei? Sé que es pronto para planteárselo, pero ¿tienes alguna teoría? Saludos desde Canarias, saludos desde el País Vasco, Trixico, y esto es también algo que yo me he pensado varias veces. Primero, en el hipotético caso de que tengan que enfrentar al Gorosei, imagino que Luffy sí o sí debería de participar en esa pelea, pero es que para mí también encajan bastante bien que participen Zoro y Sanji, ya que por ejemplo Zoro podría pelear contra el calvo de la espada y Sanji contra el rubio, como que encajan bien. Pero es que es precisamente lo que tú dices, que previamente esos dos personajes deberían de pelear contra los almirantes, contra Fujitora, contra Kizaru, contra Green Bull, contra quien les toque pelear. El caso de Luffy puede ser una excepción, ya que yo sí que creo que por ejemplo Akainu no será vencido por Luffy, sino que será vencido por Sabo, como ya he dicho en más de una ocasión, por lo que creo que él sí que tiene muchas papeletas de ir a pelear contra el Gorosei. Por eso mismo creo que quienes participarán en la pelea del Gorosei serán miembros externos a los Mugiwaras, que pueden llegar a ser Dragon, Shanks si llega vivo, Mihawk por ejemplo. Es decir, que Sanji y Zoro, aunque para mí sí que encajasen bien en esa pelea, dudo mucho que vayan a estar. Gustavo Alaniz pregunta: ¿cómo crees que surgió el mito de que no se puede comer más de una Akuma no Mi? ¿Crees que esa afirmación es falsa o verdadera? Y por último, si esta regla no afecta a los D y es por eso que Kurohige tiene más de una Akuma no Mi, ¿cómo fue que se enteró de eso? Postdata, me encantaría poder preguntarle esto a Oda Sensei. Saludos desde Argentina, saludos desde España, Gustavo. Y teniendo en cuenta que el Gorosei se sorprendió cuando se enteró que Kurohige tenía más de una Akuma no Mi, que tenía dos de Akuma no Mi, pues lo lógico sería pensar que el mito de que si comes más de una Akuma no Mi mueres se lo inventó la contraparte del gobierno mundial, es decir, el reino del siglo vacío, el reino antiguo del siglo vacío, que muy probablemente fuesen los D. Yo creo que un D descubrió por primera vez una fruta del diablo, y al ver que tenía un poder tan inmenso decidió inventarse ese mito para que se limitasen un poco, para que no hubiese un personaje, una persona tan fuerte en el mundo de One Piece que pudiese llegar a vencer a todo el mundo porque tenía tantísimos poderes, por lo que efectivamente creo que esa afirmación es falsa, o al menos creo que los D, por ser especiales, por ser algún tipo de tribu especial, creo que sí que podrían llegar a comer más de una Akuma no Mi. Y el por qué Kurohige sabía que él podía llegar a comer más de una Akuma no Mi, teniendo en cuenta que por el libro de las frutas del diablo no debería de ser, ya que entonces Sanji también lo sabría, imagino que habrá sido quizás un secreto que se ha ido pasando de generación en generación en la familia de Kurohige, de ahí que este tan famoso pirata pudiese obtener más de una Akuma no Mi. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado, que sigáis apoyando esta sección que siempre suele ser de las más apoyadas tanto en me gustas como en preguntas. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuando salen los spoilers y los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.